Pues muy brevemente a los miembros del panel, en primer lugar, no crean que voy por edades, no, así como… En primer lugar tenemos a Ruben Hofliger, él es la excepción profesional de este panel porque es abogado, los otros tres invitados son actuarios. Y Rubén es actualmente el líder del grupo de soluciones al sector público de Latinoamérica de la Swiss Re, y es un conocedor muy profundo del sector asegurador de México, especialmente desde la visión del sector público, en virtud de que Rubén dirigió el Fonden durante 8 o 9 años, ¿no? Entonces, pues bienvenido Rubén, y ahora viene, digamos, a este panel un poco como reasegurador, ¿no? Y para darle variedad al panel. En segundo lugar, así como están sentados, está el actuario Gerardo Sánchez también, un amigo muy antiguo personal y de RN también, y que él es varias cosas, pero para fines de este panel vamos a decir que es el director de daños de Seguros Atlas actualmente. Luego sigue otro actuario, quien es el vicepresidente de Operación Institucional de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es el otro gran actor, digamos, del sector asegurador de México, el sector, el regulador, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su presencia, y pues tenemos una serie de preguntas un poco para abrir boca, pero pues vamos a ver cómo se va desarrollando el panel en la discusión. Si les parece bien, empezaría yo con la primera pregunta, que es la siguiente. A su juicio, ¿cuál es su principal preocupación o la principal crítica en el área de sus responsabilidades en relación con los riesgos catastróficos, ¿no? El aseguramiento, la operación de los riesgos catastróficos? ¿Qué les preocupa? ¿Qué piensan que está mal en relación con ese tema? No sé quién quisiera empezar. Rubén, ¿te gustaría empezar con algún comentario? Sí, primero muchas gracias Mario, Eduardo, por la invitación a participar en este evento y compartir un poco de estos temas que creo que somos muy apasionados todos. Hablando desde el lado de un reasegurador, Swiss Re, una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos son lo que le llamamos los peligros secundarios. Y le llamamos a los peligros secundarios, y tenemos muchos estudios al respecto, es todo lo que no es huracán y terremoto. Son aquellos peligros que son muy difíciles de modelar, y particularmente ahora con el tema de cambio climático se convierte en algo muy complejo. Incendios forestales, inundaciones, principalmente son granizadas, heladas, las grandes heladas que estamos viendo ahorita, todo Estados Unidos y Canadá congelados, ese tipo de eventos, y estoy hablando a nivel macro, no estoy hablando a nivel México. Tenemos estudios que los peligros secundarios ya representan el 40% a nivel mundial de las pérdidas aseguradas de NatCat, obvio de catástrofes naturales, ¿no? Y es uno de los temas donde nuestros científicos dentro de la compañía pues continúan analizando, porque es un tema muy complejo de tarificar, de medir el riesgo, y particularmente, Mario, lo que comentabas en la mañana, ¿no? Ese análisis prospectivo de cómo es el trending, ¿no? de la frecuencia y la severidad de ese tipo de fenómenos, ¿no? No podemos simplemente ver hacia el pasado para poder tarificar un producto de seguro. Tenemos que hacer análisis prospectivos de cuál es la tendencia que están teniendo ese tipo de eventos. Yo creo que es de todos conocidos las grandes pérdidas que ha habido por estos temas, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Incendios forestales en California, Australia, inundaciones en gran parte del mundo, ¿no? El año pasado vimos muchísimas, y eso es una de nuestras principales preocupaciones.
Gerardo. Gracias, Mario. Primero, muchas gracias también a ARN por la invitación a este evento, que entiendo que es el 19º evento que organizan, con mucho éxito, esperamos que sigan así. Un gusto compartir también el panel con tan destacados colegas. Yo quisiera compartir algunas ideas que estaba escribiendo mientras estuve escuchando el evento, primero a través de internet, que por cierto no se veían muy bien a lo mejor era mi teléfono que lo estaba viendo ahí, pero no se veían muy claras las presentaciones, ojalá nos las puedan hacer llegar a todos porque creo que había cosas ahí interesantes. Hablando de Otis específicamente, pues Otis es un evento, digamos que se está colocando, pues ya no sabemos si va a ser el primero o el segundo lugar dentro de los siniestros más costosos en términos de daños. Actualmente está en segundo lugar. En la mañana Carlos nos compartía, digamos, la última información de AMIS, 36.700 millones. Creo que ni siquiera se ha dado a conocer al sector esa cifra, o sea que se les dio aquí en preview. Pero pues esa cantidad, si ustedes dividen entre el tipo de cambio del día de hoy, que es 17.15, pues ya son casi 2.000, se acerca a 2.200 millones de dólares. No son 2.000, ya son 2.200 millones. Y si consideramos dos cosas, que esa estimación no es el 100% del mercado, sino a lo mejor debe estar en 97, 98%, y que hay compañías, según hemos estado también comentando con algunos colegas, que no han reportado, pues digamos, lo que se esperaría que sus compañías reporten, específicamente hablo de cuentas de gobierno, pues creo que el evento se puede llegar a colocar como el número 1 comparado con Vilma, ¿no? Hay el tema de Otis, pues es un evento que nadie esperaba que tuviera esa fuerza, que pudiera causar esos daños. Yo platicaba con Mario que pues a lo mejor valdría la pena y un análisis específico de cuál ha sido el comportamiento de los modelos en cuanto a cómo han venido cambiando las estimaciones desde la estimación inicial que se hizo hasta las últimas, pero por lo menos la impresión que yo tengo es que a diferencia de otros eventos catastróficos donde la estimación normalmente se quedaba por arriba de lo que realmente terminábamos pagando a las compañías, en este caso creo que puede estarse quedando por abajo aún las estimaciones más grandes que habíamos visto, ¿no? Hablando de las preocupaciones, de los retos que tenemos, creo que la primera preocupación pues es atender el evento, que está siendo pues todo un reto. Tenemos, como Carlos también lo mencionaba, más de 35,000 reclamaciones, 36,000 millones de pesos, prácticamente 1 millón de pesos por reclamación, y estamos enfrentándonos pues a una serie de problemáticas, empezando pues por el abasto, ¿no? Obviamente no hay suficiente abasto para atender la crisis, ni en términos de personal, ni en términos de suministro de los bienes que se requieren. Está habiendo temas hasta de seguridad. Ustedes han visto lo que ha estado pasando en Acapulco. Hemos tenido asegurados que han sido visitados por los malos y les han pedido amablemente pues que todas las compras que se vayan a hacer de los materiales pues se les pidan a ellos, lo cual pues son cosas que obviamente vienen a encarecer todo el proceso. Obviamente ha habido presión pues política también. El presidente inmediatamente salió ahí a pedir que se liberaran los fondos en 40%. Ahí Carlos nos comentaba pues que lo que se ha pagado a la fecha más o menos es como el 15% de la estimación, creo que por ahí andaba la cifra, a 90 días, a 3 meses prácticamente del evento. Y hay que entender pues que de repente atender estos siniestros pues es muy complicado, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de cuáles son las problemáticas, pues empezando en el tema de barcos, por ejemplo, pues o sea, hay que ver dónde está el barco, hay que rescatarlo, hay que ver daños, en fin, todo eso se lleva mucho tiempo y pues ahí solamente se pueden dar ciertos anticipos. Hay un problema muy grande también de bajos seguros. Hay muchos bienes que están mal asegurados y cuando uno pone ese tema en la mesa del asegurado, pues se genera un problema ahí muy importante, ¿no? Entonces, bueno, está siendo complicado y todo un reto para el sector hacer el ajuste, y luego vendrán pues ya todas las complicaciones que vienen aparejadas con este tipo de eventos, ¿no? Primero pues va a haber un endurecimiento obviamente del mercado. Los reaseguradores, como dicen, a veces no saben quién se las hizo, pero sí quién se las va a pagar, y entonces pues obviamente ellos van a tratar de endurecer el mercado. Ya lo estamos viendo en algunas renovaciones. Platicaba también con Mario que pues si este evento no estaba contemplado en los modelos y está siendo un evento, digamos, que se salió de lo esperado, ¿cuál va a ser el efecto que tenga este evento cuando se incluya
digamos, en la modelación. Me decía Mario que este tipo de eventos deberían de no tener un impacto muy grande en las primas, pero pues obviamente esto es algo que tendremos que defender ante los reaseguradores y después en su caso pues con los asegurados, porque obviamente si se incrementan los precios del reaseguro pues tendríamos que estar buscando la manera de que también se reflejara esto en los precios hacia los asegurados. Hubo una pérdida muy grande en Otis derivada de los coaseguros de las compañías, lo cual ha hecho que muchos reaseguradores tengan concentraciones muy importantes ahí cuando se suma la pérdida de 4 o 5 compañías, y esto esperamos que también va a haber pues alguna presión para modificar la forma en cómo han venido operando los coaseguros. Vale la pena aquí también hacer alguna reflexión en cuanto al monto del que estamos hablando. Obviamente hablar de 36,000 millones de pesos, 2,000 millones o 2,200 o 300 millones de dólares, pues suena mucho, pero pues habría que recordar que con cifras del mercado al cierre de 2022, el ramo de huracán, sin considerar terremoto, generaba más o menos 15,500 millones de pesos. Si asumimos un 10% más por ahí, pues vamos a decir que el mercado cerró en 16,700, 17,000 millones, pues estaremos hablando de 2 veces ahí el payback. Claro que esas cifras incluyen pues también los famosos siniestros attritional, pero aún en el mejor de los casos, considerando que una parte de esas primas se va para esos siniestros menores, pues a lo mejor el evento debería tener un payback de 4,5 o 5 años, ¿no? En nuestro caso específico, por ejemplo, en la cartera de Atlas, nuestro catastrófico pues llevaba prácticamente 20 años sin afectarse y ahorita estamos afectando la cuarta capa con 40 millones de dólares. Entonces, lo que quiero decir es que hay que evaluar muy bien realmente pues, cuál es el impacto que debe tener este evento en la modelación y en los costos, y no simplemente pues, quedarnos todos con la idea que fue un evento gigantesco y que hay que pagar, ¿no? Serían mis comentarios. Muchas gracias, Gerardo. Está muy interesante. Una cosa que no había salido a la plática, pero que a lo mejor es parte de lo que Rubén llamaba los riesgos secundarios, es el aumento de los precios debido al aumento de la demanda, ¿no? El famoso demand surge. Y bueno, ese incremento de precios ocurre hasta en la ausencia de los malos, ¿no? Los malos pues, es otro requisito. Es interesante, creo que ese es un costo secundario que normalmente no está puesto en los modelos, aunque existe investigación al respecto, ¿no? Me parece también muy interesante este comentario de que de los cálculos del tiempo de payback, ¿no? Sí, es, digamos, como que yo lo veo como un llamado incluso a no decirle a esos pagos pérdidas, ¿no? Porque pues es la otra cara del negocio del seguro, ¿no? Hay que pagar de vez en cuando y con lo que decía Gerardo, pues sí se ve que no son sumas estratosféricas para el tamaño del sector. Muchas gracias. Vamos entonces ahora con los comentarios de Carlos. ¿Qué opinas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué le preocupa al sector? Gracias. Pues bueno, de igual manera también agradecer a todo el equipo de RN. Gracias Mario, gracias Eduardo. También me sumo a la felicitación que pone Gerardo en la mesa. El 19º Congreso o Seminario pues, habla muy bien de lo que se está haciendo y bueno, ojalá sean los primeros 19, ¿no? Bueno, tratando de también hilar los conceptos, por supuesto hay cosas muy positivas, en ocasiones muy autocríticos, pero si nos metemos un poquito a ese terreno me parece que el sector ha aprendido mucho. Si pudiésemos revisar de los distintos seminarios y nos fuéramos al 2005, bueno, pasando Vilma y luego pasando Paulín y muy probablemente pasando los sismos de 19, o sea, si nos vamos a esos grandes momentos y escucháramos lo que se reflexionó después del evento, es altamente probable que los temas puedan ser muy similares y podríamos pensar es que no hemos aprendido, pero desde una reflexión no tan dura, el sector ha aprendido mucho, las empresas han aprendido mucho y hemos aprendido mucho y cada vez más rápido. No obstante,
el desastre en el concepto mucho más global que solo lo que proviene de la naturaleza. O sea, es decir, viéndolo, o sea, no solo el huracán como un fenómeno único, pues es mucho más rápido de lo que hemos aprendido. ¿Eso qué significa? Que vamos bien, que vamos rápido, vamos aprendiendo, pero todo lo que hay alrededor de la gestión del desastre es mucho más rápida de la velocidad a la que vamos. Entonces, en el balance podría percibirse que estamos atrasados en las decisiones que deben tomarse, en los tratamientos que deben hacerse. Entonces, creo que un poco me voy a basar mucho en los balances que hay que hacer. Hay que tener equilibrios en muchas cosas. Me parece que el sector está tomando decisiones mucho más rápido, pero ahora hay mucho más cosas que decidir. Entonces, otra vez estos equilibrios. Me parece también que hay una gran cantidad de conceptos importantes que probablemente no los estamos estudiando. La construcción social del riesgo me parece muy importante que hay que estudiar. Y sumado a lo que dice Rubén, hay mucho más elementos que vienen acompañados también por riesgos antropogénicos que afectan la atención del huracán. Y eso también tenemos que estudiarlo. Ya se ponen algunos ejemplos, lo que hoy estamos viendo, que si el abasto, que si el desabasto, que si el encarecimiento. Inclusive hay compañías que refieren que las propias políticas públicas que hoy se están tomando para apoyar a las personas están afectando la capacidad laboral de las mismas. Entonces conseguir gente que pueda emplearse en la reconstrucción tiene un efecto derivado de hasta los propios apoyos que se están teniendo. El apetito de la reactivación económica cambia. Entonces todo eso que proviene más de fenómenos sociales, por supuesto que afecta el cómo se da la atención al huracán. Entonces me parece que eso es bien importante. Por eso es que hablo mucho de los equilibrios. Y un poco para ir también avanzando en otras preguntas, me parece relevante que hablamos de la aparición del sector, un poco muy enfocado a como si la industria aseguradora fuera, fuese como una actividad de emergencia. Hay el desastre y entonces aparece el sector asegurador. Y me parece que tenemos que ir todavía más rápido en no querer ser la primera línea antes se usaba el primer respondiente como un ejemplo de lo que había que hacerse, pero tenemos que estar más en la foto antes del evento. Tenemos que empezar a invertir más en estar antes del evento, cosa que sí se hace, pero me parece que hay que ir mucho más rápido, y por eso en la mañana yo refería esta expresión de que por cada dólar que no se invierte en prevención, son $7 que se invierten en reconstrucción. Si extraemos ese concepto, más allá de los números, como una operación del sector asegurador, también tenemos que empezar a movernos más rápido hacia allá. Lo estamos haciendo y tenemos que ir hacia allá. Retos que también son para mí muy fundamentales es la estandarización. Tiene que estar balanceado con las acciones que las empresas toman legítimamente para tener un diferenciador al momento de atender el siniestro. Entonces, por supuesto, hay acciones que sirven para darle valor a la atención del siniestro, pero también tiene que haber una balanza con actividades que si se estandarizan, reaccionamos más rápido. Y también existe una foto de industria. Necesitamos fotos individuales, pero también necesitamos fotos de equipo. Por eso es que, concluyo, sí hemos aprendido, estamos avanzando, pero todo lo que hay alrededor de la gestión y atención, pues va más rápido que las propias industrias caminan, ¿no? Entonces creo que en esa balanza empezamos un poco el diálogo. Está interesante eso de reflexionar o retrotraernos a Vilma, porque, por ejemplo, desde donde lo vemos nosotros, cuando ocurrió Vilma en 2005, pues bueno, 2.500 millones de dólares, ¿no?, de aquella época, que yo creo que nadie tenía la más remota idea que iba a ocurrir, ¿no? Entre otras cosas porque no teníamos modelos, ¿no?
Y justamente Vilma disparó, hasta donde yo lo puedo ver, la construcción del primer modelo que tuvimos de huracán, que desarrollamos nosotros en aquella época, y que después en 2008 se volvió parte de la regulación, ¿no? Y hoy pues ya tenemos un modelo y digo, ahorita estábamos discutiendo Gerardo y yo y aquí, si nuestro modelo estimó bien o mal las pérdidas porque está diciendo que son 30 en vez de 40. Hemos avanzado un chorro, ¿no? En 2005 no teníamos la más remota idea de si iba a ser 1 o 1 millón, ¿no? Hoy estamos hablando de que a lo mejor no son 30 sino 50, pero estamos… Eso se me hace muy interesante. Otro comentario que también quisiera marcar es una cosa que también ha escapado, digamos, a la modelación y a la evaluación del riesgo catastrófico, es esto que insinuaba Carlos de cómo se propagan las pérdidas en la economía, ¿no? Es decir, se caen los hoteles, pero el costo que eso significa a mediano plazo es muchísimo más grande que el valor de los hoteles mismos, ¿no? Eso está bastante mal medido hoy en día, ¿no? No es una cosa necesariamente del interés del sector asegurador, aunque podría serlo en la medida que se podrían generar productos de seguro que cubrieran eso también, pero sí es creo que es una cosa de gran importancia para que el gobierno lo evalúe, ¿no? Porque podríamos brincar de 40,000 millones de pérdidas a 400,000 por efectos de la propagación en la economía, ¿no? Entonces me parece muy bien. Jorge, ¿qué opinas? Gracias, Mario. Bueno, como antecedente quisiera yo comentarles que los seguros de riesgos catastróficos están en una plataforma especial en la atención del regulador, ¿no? Tan es así que cuando transitamos hacia Solvencia II en el año 2016, pues los regímenes de constitución de reservas, de cálculo de reservas catastróficas, riesgos en curso, de requerimientos de capital, prevalecen hasta nuestros días conforme los modelos originales que se trabajaron, ¿no? Es decir, si ustedes ven las fórmulas de requerimiento de capital, el requerimiento por riesgos catastróficos tiene un módulo especial que se adiciona a los demás módulos y este módulo especial se sigue calculando como se venía calculando desde antes, es decir, a través de estos modelos desarrollados anteriormente por el Instituto de Geofísica de la UNAM, de Ingeniería, perdón, RN, la colaboración de RN, y por supuesto que en este sentido la Comisión tiene una gran preocupación siempre sobre estos riesgos catastróficos por los impactos que en un momento dado pueden tener. De la noche a la mañana o en un segundo todo puede cambiar y los eventos pueden llegar incluso a quebrar compañías, ¿no? Dada la naturaleza propia de este riesgo. Entonces, ¿cuáles son nuestras preocupaciones hacia adelante en cuanto a los modelos catastróficos, la medición de estos riesgos? Pues primero, el que se mantenga en todo momento actualizada la información estadística con la que se cuenta de la historia de los eventos, el que los modelos sean pues lo más fieles a la realidad posibles. Ya en la mañana veíamos que en la estimación de las pérdidas de Otis, pues hay una gran disparidad entre las estimaciones que hacen las distintas agencias, ¿no? Entonces, tener estos modelos pues siempre bien calibrados, la información actualizada y pues volteando un poco hacia la pregunta que hacía Claudia sobre los cambios o los ajustes que se tenían que hacer a la regulación, en particular hablando de seguros paramétricos. Les decía yo que tenemos una preocupación que va más allá todavía de lo que puede ser esto que se le llama riesgo base, que pues es nada más que la correlación que existe entre el disparador del seguro catastrófico y el que realmente sí tenga que haber un pago o no. Y la preocupación está en el sentido
de la propia definición que de seguro se da en la ley. En la ley se establece, tanto en la ley de instituciones de seguros y fianzas como en la ley sobre el contrato de seguro, se establece que el seguro es un contrato entre dos partes en el que a cambio de una prima se responde por una cantidad o a resarcir un daño cuando ocurre lo que está previsto en el contrato de seguro, ¿no? Y cuando vamos a leer las definiciones de los distintos ramos que conforman o que se pueden operar aquí en nuestro país, vemos que, por ejemplo, en el seguro de riesgos catastróficos, en los que están incluidos seguros de terremoto, seguros de huracán, habla siempre de pérdidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros sentimos que el llamado seguro paramétrico pues está bordeando, digamos, la línea, está sobre la línea entre lo que es y lo que no es un seguro o una operación de seguro, ¿no? Entonces, puede ser, ya lo vimos en los ejemplos que nos mostraron, puede ser que esa brecha pueda ser muy fina, pero siempre va a quedar, por muy fina que sea, va a quedar siempre esa posibilidad de que no funcione el seguro paramétrico como debe funcionar en términos de nuestra propia regulación. No sé, yo creo que en otras jurisdicciones esta definición de seguro permita pues más ampliamente operar los seguros paramétricos. Entonces, yo no digo que el seguro paramétrico sea un seguro malo, ¿no? Es un seguro que tiene bastantes bondades y que para la naturaleza del riesgo catastrófico, donde urge es que fluyan que fluya el efectivo, pues es una herramienta idónea, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en realidad es dar esa posibilidad dentro de nuestra propia regulación, pues de que existan este tipo de coberturas, ¿no? Entonces, ahí también, pues ya hemos estado discutiendo dentro de la propia comisión cuál sería una definición más apropiada para que existiera o para dar cabida al seguro paramétrico, ¿no? Esos son mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues ahorita voy a dar la palabra al abogado Hofliger para que hablemos de la definición. Pero antes, un comentario rápido. Yo no podría estar más de acuerdo con la necesidad de actualizar los modelos, en este caso el modelo de huracán, ¿no? Y sobre todo porque, ustedes lo saben muy bien, los puntos de calibración, digamos, de los modelos catastróficos son muy pocos, ocurren poco frecuentemente, ¿no? O sea, pérdidas como esta, pues afortunadamente no ocurren cada año, y entonces es muy importante poder utilizar esta información para recalibrar los modelos, ¿no? De hecho, el modelo que desarrollamos entre 2006 y luego se volvió regulatorio en 2008, estaba esencialmente calibrado con un punto, que era Vilma, ¿no? Entonces yo creo que sí, no debemos perder la oportunidad de actualizarlo utilizando Vilma y algunos otros que hay, utilizando Otis y algunos otros que hay que están bastante bien documentados, pero que no fueron parte de la calibración original. Entonces yo creo que sería muy oportuno y muy importante actualizarlo lo más pronto posible. Y también yo no he visto estoy enterado de que hay legislación en Colombia sobre los seguros paramétricos, no conozco los detalles, pero podría ser que haya ocurrido lo que tú dices, ¿no? Que la definición de seguro pues, se haya ampliado para permitir, o bien otra opción pues, es tratarlos como otros contratos, ¿no? Como derivados, y entonces pues ya no serían sujetos de la regulación del seguro, ¿no? Pero ¿qué opinas de eso, Rubén? Sí, gracias, Mario. Varias cosas, creo que son temas súper interesantes. Tema de los modelos, yo recuerdo, es muy importante su actualización, por supuesto, pero también es muy importante la calidad de información con la que se nutre el modelo. Yo recuerdo una persona muy sabia que comentó hace muchos años en un evento que no hay buenos o malos modelos, hay buena o mala información, y esto, Mario, te lo comento a ti porque lo escuché de ti hace mucho tiempo en un evento que estuvimos
juntos, creo que fue en Centroamérica, en algún país. Eso es súper importante, ¿no? Vaya, el modelo hará tanto como la información le permita, ¿no? Y ahí entra un tema que no comenté en la primera intervención, que es otra de nuestras grandes preocupaciones y que es la inflación, ¿no? Y todo el tema de actualización de valores. Es un tema también súper importante y cuando hay ese tipo de eventos catastróficos es cuando te das cuenta en muchas ocasiones de qué tan actualizados están o no estos valores. En el tema de paramétricos, yo diría varias cosas. Creo que es muy válida la preocupación y es una preocupación que al menos yo que me toca ver toda América Latina y el Caribe, lo hemos escuchado de muchos reguladores y por ende muchos países han cambiado su regulación. Como bien comenta Mario, en Colombia ya hay una regulación ya a nivel decreto ley donde ya se regulan los seguros paramétricos. En un inicio, hace algunos años, solo estaba regulado el sector agropecuario. Finalmente quedaba esa incertidumbre que si ahora regulamos el agropecuario, por default quedan excluidos los demás. Finalmente ya se aclaró, se quitó y queda muy claro, el seguro paramétrico es permitido, es válido. Lo que se requiere es que haya una correlación entre el diseño de la estructura, los triggers de activación de la cobertura con las pérdidas esperadas, ¿no? Inclusive la regulación va más allá en no requerir esa famosa prueba de pérdida, que en Estados Unidos es muy requerida. El famoso Dodd-Frank Act de Estados Unidos, a raíz de la crisis económica del 2008-2009, cambiaron toda la regulación y dejaron muy clara la separación entre derivados y los seguros en Estados Unidos, incluyendo sus territorios como Puerto Rico, requieren de prueba de pérdida. Cuando hablamos de prueba de pérdida puedes entrar a discusiones e interpretaciones, y yo lo digo como abogado porque me ha tocado muchos contratos distintos donde qué tan profunda o detallada debe de ser o no una prueba de pérdida. ¿Qué debe de ser la prueba de pérdida? ¿Debe ser una inspección completa en campo? Todos creemos que por supuesto que no. Es un affidavit, como le dicen los americanos, que es un documento firmado diciendo el día de hoy, porque paramétrico ya se comentaba aquí por todos, tiene que tener un pago rápido porque es su naturaleza. Si vas a esperar a una evaluación en campo, pues se nos pierde completamente el espíritu. Lo que normalmente se hace en Estados Unidos con esta prueba de pérdida es, en los primeros días, el cliente entrega una carta diciendo las pérdidas que sufrí son mayores al pago calculado por el parámetro. Pero después te dan un periodo de tiempo que queda contractualmente pactado, puede ser 60 días, 90, 180 días, lo que definen las partes, que dice, a más tardar en tantos días, me tienes que dar tu declaración final de pérdidas. Y ahí es donde entra un tema muy delicado, porque hay algunos que utilizan una redacción, yo le llamo muy agresiva, que es, tienes que declarar que tus pérdidas fueron por encima del pago paramétrico que recibiste. Si tus pérdidas me declaras que fueron menores al pago paramétrico recibido, me regresas la diferencia. Entonces, cuando hablamos de coberturas paramétricas, que la mayoría de los clientes que hoy compran paramétricos son gobiernos, pregúntale al gobierno cómo te regresa el dinero, ¿no? Entonces, ese tipo de temas, entramos en un tema de riesgo reputacional. Entonces, nosotros descartamos vender ese tipo de productos con una prueba de pérdida porque al final de cuentas también la pérdida es subjetiva, en el sentido de que si tú le estás vendiendo a un gobierno, y ahorita me enfoco más al tema gobierno, el gobierno no solo es responsable de sus activos, el gobierno es responsable, le llamamos esa responsabilidad social que tiene el gobierno para con todos sus gobernados, esa responsabilidad social que significa ayuda durante la etapa de emergencia, refugios temporales, limpieza, remoción de escombros, despensas, cobertores, medicinas, pero también se puede contar como pérdida, lo que comentabas hace rato de alguna manera, todo aquello que el gobierno deja de recibir de ingresos fiscales por el colapso de la actividad económica, todo eso cuenta, debe de contar, ¿no? Entonces, muchas veces estos temas de prueba de pérdida se tiene que tener cuidado cómo se determina, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas que se están discutiendo en algunas regulaciones.
Chile aplicó una ley recientemente, el año pasado aprobaron también una ley de paramétricos, donde también ya aprueban los paramétricos sin prueba de pérdida, pero sí con la condicionante de que haya esa adecuada correlación en el diseño de los productos, ¿no? Y yo creo que hay otro tema muy importante entre la diferencia entre derivados y paramétricos, que es el seguro no debe de tener fines de especulación. Esto no es una apuesta y no es para hacerse rico, ¿no? Entonces eso tiene que quedar muy claro. Por eso es que los paramétricos están ligados, o la mayoría de los paramétricos que hoy se comercializan en formato seguro, están ligados a un tema de un riesgo natural, ¿no? Porque en estricto sentido nadie puede predecir cuándo y dónde va a pegar un huracán, cuándo va a ocurrir un terremoto y dónde, o un deslizamiento, o una inundación, etcétera. Entonces eso le quita un poco el tema especulatorio, que no es lo mismo un paramétrico donde estás cubriendo el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? O algún otro tipo de situación. Lo dejo por aquí. Un punto más importante, esta correlación entre el diseño de la estructura del seguro paramétrico y las pérdidas esperadas siempre debe de venir acompañada de lo que le llamamos nosotros a un histórico de pérdidas, que eso es súper importante. Al cliente se le tiene que entregar, si este seguro paramétrico hubiera estado vigente en los últimos 20, 30 años, esto es lo que hubieras recibido de cada evento, porque eso te permite calibrar el producto, te permite entender en el evento ocurrido de huracán en tal fecha, hubieras recibido tanto. Este evento, Vilma, por poner un ejemplo, a mí me costó menos, entonces creo que estoy comprando un límite mayor. Disminuyamos el límite o disminuyamos el porcentaje de pago de tal escalón, o a la inversa. En este evento veo que el pago que me hubiera tocado es menor a lo que yo realmente tuve de daños, por ende yo requiero que me incrementes el patrón de pago o el límite, ¿no? Al final de cuentas todos son trajes a la medida. Esa es la gran belleza de los seguros paramétricos, que son trajes a la medida de las necesidades, capacidades y prioridades de cada cliente. Sí, muy bien, muy interesantes. Me gusta esta idea de anclar, digamos, la aceptación o no de un producto paramétrico a la correlación entre índice, ¿no? y pérdidas, ¿no? Me parece muy bien y creo que efectivamente ahí está el núcleo del asunto. Se me olvidó también mencionar que a lo mejor conviene revisar también la legislación de Islas Caimán, su regulador, la autoridad monetaria de Islas Caimán, porque hay muchísimos seguros paramétricos en el Caribe, ¿no? El CRIF, que suscriben compañías de Caimán, que tienen a la autoridad monetaria de Caimán como regulador. Entonces probablemente ahí también puede haber fuente de inspiración. Si quieren, entonces, pueden comentar de lo que quieran, pero voy introduciendo el siguiente, digamos, el siguiente tema, ¿no? Que es cómo ven el futuro de los modelos catastróficos. Teníamos en mente el asunto del cambio climático, pero pueden decirnos cómo los ven desde el punto de vista, desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos, Gerardo. A ver, yo comentaría, el tema de los modelos, hablando de riesgo catastrófico, pues lo es todo, ¿no? Los modelos catastróficos en el mundo pues, se utilizan para cálculos de capital, se utilizan por parte de las calificadoras, en México incluso los usamos para efecto de la reserva. Y obviamente pues el tener buenos modelos y que reflejen la realidad de las exposiciones pues se vuelve un tema fundamental. Entre más información tengan los modelos, entre más se puedan calibrar con los eventos, pues obviamente van a ir mejorando. Y yo creo que ahí nosotros tenemos el enorme reto de trabajar en actualizar nuestro modelo. Yo creo que el modelo, hablando específicamente del modelo que tenemos de RN regulatorio, es un modelo pues que ya no refleja la realidad de los avances del state of the art, digamos, de los modelos. Es un modelo que se implementó ya hace muchos años. Yo recuerdo, me tocó estar de presidente del comité de daños de AMIS por varios años y siempre habíamos podido mantener pues como en la mesa de trabajo esta actualización del modelo. Entiendo que está el tema todavía y está avanzando, pero yo creo que vale la pena pues, ver cómo podemos hacer para avanzar más rápido, porque creo que el modelo que tenemos ahorita, insisto, ya no refleja la realidad. Y hay
cosas como las que veíamos en la mañana de estos avances que hablaban del tema de directividad, que la verdad es que no lo entendí bien, pero bueno, pues son todas estas cosas que la ciencia ha venido avanzando y que si los modelos no lo reflejan, pues nos vamos quedando desactualizados, ¿no? En el tema regulatorio yo creo que tenemos que hacer equipo con la comisión. Creo que la ley en muchas cosas pues no refleja ya la realidad de los avances que tenemos. Por ejemplo, este tema de las coberturas paramétricas pues no hay, como bien dice Jorge, no encajan en lo que dice la ley, pero yo creo que debemos de estar abiertos a, haciendo un trabajo bien hecho, un trabajo bien fundamentado, pues proponer los cambios necesarios que tengan que poner a la ley para que al final se permita que todos estos avances que se están teniendo en el mundo y que ya están operativos en otros países, pues que los podamos tener también de la misma manera. Yo recuerdo hasta hace pocos años, ustedes se acordarán, el seguro, los contratos no proporcionales de reaseguro no se consideraban como una transferencia de riesgo. Actualmente en la regulación ya se considera transferencia de riesgo, pero todavía tienen ahí una redacción, una interpretación que a lo mejor pues no es la ideal. Antes obviamente era muy difícil que se pudieran considerar este tipo de coberturas para medir la transferencia de riesgo, porque no había un método determinístico, digamos, de poder calcular su impacto, pero pues todo lo que vemos ahora de modelos son simulaciones y son estar corriendo eventos y lo mismo podríamos hacer con cualquier modelo, donde cualquier contrato reaseguro se podría simular en estos cientos de miles de eventos que se corren y se podría ver pues realmente cómo influye ahí en la siniestralidad promedio y obviamente pues se podría probar perfectamente bien que hay una transferencia de riesgo. Entonces creo que como industria tenemos, insisto, que sentarnos con la comisión, con el regulador y ver de qué manera podemos hacer para que esto avance. En el tema de los paramétricos también me tocó el otro día platicar con alguien de la Dirección de Seguros y Valores de la Secretaría y la verdad que estaban muy enojados con el tema de sus paramétricos porque pues decía que ahorita con Otis vuelve a ocurrirles lo mismo que ya les había ocurrido con un evento anterior con el bono catastrófico y que es que no se paga conforme se lo vendieron, ¿no? Si ustedes se van a ver, por ejemplo, el anuncio de prensa de hace varios años cuando el gobierno mexicano contrató el primer seguro paramétrico, una de las cosas que se vendía ahí mucho es que iba a ser el dinero utilizado para los gastos de emergencia, ¿no? Y se vendió que el pago iba a ser prácticamente inmediato a la ocurrencia del evento. ¿Y qué sucedió? Pues que empezaron a cuestionar ahí que si el evento era grande, que si era chiquito, y creo que el evento, no me acuerdo bien, esto creo que le tocó a Rubén, todavía estaba en la autoridad, pero creo que se llevó meses. Había incluso reaseguradores que se pusieron ahí a cuestionar que si el evento había sido grande, que si había sido chiquito, y ahorita vuelve a pasar exactamente lo mismo. Resulta que el bono, no sé qué instrumento sea, creo que es un bono, pues también está sujeto a que se determine el trigger, ¿no? Y el trigger, para sacar el trigger, según me explicaba, pues hay que esperar a que la NOAA haga su análisis, pero el análisis de la NOAA siempre lo hace cuando ya terminó la temporada de huracanes, y entonces son instrumentos que pues de repente están muy bien diseñados y desde un punto de vista de probabilidad pues no, son intachables, pero en la práctica no están bien aterrizados con el trigger y al final hace que se quede un sentimiento ahí de que esto no funciona. Yo creo que como industria también tenemos que ver cómo lo hacemos para que esto pues no ocurra y que los productos que estamos diseñando pues que se entiendan y se puedan operar bien. Me venía a la cabeza ahorita que a lo mejor deberíamos de sacar estos productos paramétricos como salen los productos con azúcar, ¿no? ¿No han visto las marcas que tienen ahí de los hexágonos de peligro y los sellos? Pues igual estos productos son productos sofisticados que igual y no son para cualquiera, pero yo creo que debemos de buscar la manera de que esto pues, se pueda ir avanzando y que donde se puedan utilizar y donde, digamos, los asegurados puedan tomar ventaja de la existencia de estos productos, pues encontrar la manera de que podamos operarlos de mejor manera y obviamente pues sin violar nada en la regulación, ¿no? Serían mis comentarios. Muchas gracias, Gerardo. Pues, sí, creo que son comentarios muy pertinentes. Efectivamente, lo que permitió a la larga reconocer el efecto de transferencia de riesgo de los no proporcionales fueron los modelos, ¿no? Antes
decías tú que es muy difícil, yo creo que era esencialmente imposible, ¿no?, hacerlo. Y yo creo que, digamos, entonces la legislación ha ido cambiando conforme las herramientas se han ido sofisticando, ¿no? Y eso creo que es lo que va a pasar o debería pasar en el caso de los paramétricos, ¿no? Tu idea de los hexágonos, si quieres, se la comunicamos al doctor López-Gatell. Yo lo veo muy seguido los sábados en Pumitas, entonces si gustas yo le… A ver, sí. Carlos, sí está amable. Habrá que ver qué sellos ponemos, ¿no? Exceso de riesgo, exceso de parámetro, exceso de tiempo de atención. Overfitting. Sí, sí. No, bueno, una reflexión que se ha dado, bueno, varias, que se han dado en el nicho de este análisis, en los grupos de trabajo de la asociación. Voy para allá, pero déjame regresar primero a lo del modelo. Lo que le pasó al modelo, de que no contemplaba las características de Otis porque no estaba en la historia y porque… O sea, eso que le pasó al modelo le pasó no por ser el modelo o no por ser un buen o un mal modelo. Le pasó porque es una simulación de la información que se tiene para tratar de modelar lo que va a pasar. Y eso le pasó no solo a la parte técnica, le pasó a la parte operativa, le pasó a la parte de atención de siniestros, le pasó a la parte técnica, le pasó en el día a día, ¿no? Un ejemplo guardando todas las proporciones, lo que uno hace es que trata de ver qué sucedió para que no le vuelva a suceder, porque ante la emergencia lo más costoso es tardarte en tomar decisiones. Y lo que tienes que hacer es evitarte tardar en tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones, cuáles las menos posibles, y tienes que tardarte lo menos posible. Y si estas combinaciones no se dan, pues entonces es difícil atender la emergencia. Un ejemplo con lo que intento ligarlo a lo que le pasó al modelo, se estudian previamente los ejercicios, a ver qué cosas sectoriales sí se pueden hacer. Bueno, pues lo que ya sabemos es que, a ver, ¿qué nos sucedió en Guerrero, en Acapulco, en Paulina? Bueno, pues era Acapulco. Es un estado con evaluaciones complejas en inseguridad, es un estado que la vez pasada en Paulín pues había problemas que sí con los proveedores de servicios de grúas que arrastraron a los vehículos y entonces cuando tú localizas el foco rojo dices pues lo vamos a atender. ¿Para qué? Para no tardarnos en tomar decisiones, para tomar la menor cantidad de decisiones y tomarlas muy rápido. Y entonces sucede que cuando llega Otis se activan todos los triggers de nuestro paramétrico de decisiones y dicen Costa, la Bahía, Acapulco, categoría 5, ¿qué va a suceder? Actuemos de la misma manera y entonces, ¿qué dice nuestro análisis de escenarios posibles? Pues rápido, el sector se organiza y entonces vamos a intentar buscar a las autoridades para jalar los vehículos. Se toma toda la planeación de escenarios habidas por estudiar y eventualmente la realidad es otra. Y podríamos actualizar diario el modelo y probablemente no va a ajustar a la realidad porque la realidad va más rápido que cualquier ejercicio de estimación o de planeación de escenarios. ¿Qué pasó en Otis? Pues que estaba lleno de aire, que había muy poca agua, que no hay pérdidas totales, que no hay vehículos inundados, que se pudieron ir por su propio pie. Y entonces todos tus escenarios que planeaste para tomar decisiones rápido y las menos posibles, pues te llevan a tomar nuevas decisiones y entonces te enfrentas a algo que no conocías y caes en el círculo de tomar más decisiones y si te tardas en tomarlas, pues las cosas son difíciles. Entonces lo que le pasó al modelo le pasó porque así es la realidad, al grado de que si hacemos la comparación con las nuevas tecnologías, que déjenme hacer un ejemplo muy extremo, pero la inteligencia artificial dejó de ser inteligencia artificial que consumía un montón de datos. ¿Qué tantas variables se utilizaban hace 5 años para hacer una modelación? ¿Qué tantas variables se utilizaban hace 10 años para hacer una modelación? ¿Qué tantas variables se tendrían que utilizar hoy para hacer una mejor modelación? Bueno, ¿qué dejó de hacer la inteligencia artificial? Dejó de consumir cientos de miles de millones de variables para transformarse en inteligencia artificial generativa. O sea, ya va más allá de estudiar todos los escenarios posibles para tratar de estimar la realidad. Ahora ya tiene que generar con base en ello y entonces se vuelve un reto muy complicado. Entonces, lo que quiero decir es lo que le pasó al modelo es porque así es la realidad. Siempre será más rápida que lo que pudiésemos actualizar hoy. Por supuesto, y regreso a mi punto original de los balances, tiene que haber un balance. Tampoco podemos hacer un esfuerzo por actualizar el modelo todos los días.
Se dice en las mesas de trabajo, bueno, pues es que tenemos mucho, estamos mucho en el Toker, donde los datos, la información y la complejidad, pero cuando estamos en el Doer es muy difícil, al grado que hasta para poder hacer un reporte de mercado tenemos que reducirlo a 5 variables con frecuencia semanal, que son 4 giros, que nos permite tener datos completos y frecuentes. Entonces volvemos otra vez a esa balanza, ¿no? Entonces es una reflexión interesante que se discute en las mesas. Y concluyo con el de los paramétricos. También hay reflexiones bien interesantes. No es binaria la cosa, y es lo que dicen estas reflexiones que se han dado y yo hoy las comparto. O sea, no tiene por qué ser 0 y 1, o 0 o 1, ¿no? O sea, ¿cuál es el gran beneficio que está generando los paramétricos? Justo eso, la liquidez, la efectividad, la oportunidad de tener los recursos, y mucho se usa la frase de para los primeros gastos de emergencia. Y el espíritu del seguro, por otro lado, es pues, llevar a la reconstrucción. Pero la reconstrucción, ya sabemos que por todas las variaciones de la realidad, no puedes reconstruir como estaba, porque lo decían hace un rato, la reconstrucción resiliente me va a llevar a una inversión adicional al valor actual, que probablemente por la regulación o por la técnica, por la manera de hacer la estimación de la pérdida, no puede ser parte del seguro. Y entonces perdemos otra vez el foco de los nuevos conceptos de la gestión integral de riesgos. Entonces, ¿a qué voy? No todo tiene que ser blanco, negro, 0 y 1. Se ha reflexionado mucho de que el tradicional puede tener un componente paramétrico para lo que hoy se vio en Otis con eficiencia, que son los anticipos. O sea, el anticipo en algún punto puede ser objetivo o subjetivo, pues qué mejor que sea objetivo, que pueda inclusive tener ciertos parámetros que te garanticen que tú tienes un componente paramétrico para disparar la liquidez, pero otro componente a través de la modelación de la estimación de la pérdida, que te va a dar el umbral por el cual tu primer gasto paramétrico no va a exceder la pérdida real, para que en un periodo posterior tengas un ajuste que puede ser más lento, que te haga no pasarte y entonces mitigar el riesgo base o tratar de reducirlo lo menos posible. Es decir, no, ni 0 ni 1, a lo mejor es 0.5 o 0.7 o 0.3, pero en esta escala podemos hacer toda una combinación de un ecosistema de nuevos conceptos que nos lleven a esta balanza donde la regulación forma un papel fundamental. Si hoy quisiéramos meter a nuestra estimación y a nuestras coberturas y a nuestra suma asegurada la resiliencia en la reconstrucción, es probablemente que no se pueda, porque entonces estamos indemnizando algo más de lo que hoy no vale. Entonces se requiere un equilibrio, ¿no? Un poco por ahí la reflexión. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. La discusión es muy interesante y daría, yo creo que para un seminario entero, pero hoy hasta aquí tenemos que llegar. Terminamos con tus reflexiones finales, Jorge, si eres tan amable. Muchas gracias. Bueno, dice Carlos, la realidad va más rápido que lo que pueda proponer el sector, los modelos, etcétera, y hasta la saga va el regulador. Esa es la realidad, ¿no? En ese sentido, por supuesto que cuando se planea un cambio en la regulación, hay que tomar en cuenta los pros y los contras, y al final de cuentas, si la balanza se inclina hacia el lado favorable, o sea, no tenemos por qué seguir amarrándonos a lo que dice la regulación, ¿no? O sea, lo único que hay que hacer es hacer los cambios necesarios. Yo en particular, ya se los comenté, el seguro paramétrico se me hace para mí una herramienta fabulosa, sobre todo cuando se voltea a ver, que se ha hecho también, cuando se voltea a ver a poblaciones vulnerables, que ese es un tema de bastante interés en esta administración, pues es una herramienta que puede ayudar a alivianar bastante en rápido tiempo la situación en la que puede caer alguna familia, ¿no? con escasos recursos. En el tema de cambio climático, miren, hace rato comenté que cuando se trata de estas estimaciones que se han hecho sobre las pérdidas de Otis, pues en una lámina que nos mostraron vimos esas disparidades que existen, y la verdad, ese sí es un tema de preocupación porque, como dice mi jefe,
creo que es más difícil pronosticar el PIB, el clima que el PIB, ¿no? O sea, uno escucha el reporte meteorológico en la mañana, te dicen que va a llover en la tarde, escuchas a mediodía y ya el reporte es totalmente diferente, ¿no? Y entonces ahora pensemos en el cambio climático, que son proyecciones a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que la inclusión de los efectos del cambio climático en los modelos de riesgos tiene que darse, pero en los centrándose en los efectos de corto plazo. ¿Qué sentido va a tener que nosotros hagamos una proyección de que los huracanes en el año 2050, todos los que ocurran van a ser de categoría 5, y reflejarlo en este momento que va a repercutir, por un lado, en el costo del seguro, ¿no? Y por otro lado, en los requerimientos de reservas y de capital que se le están haciendo a las instituciones por operar estos seguros? Entonces, yo creo en esa parte yo creo que sí hay que tener bastante, analizarlo muy bien, cómo podría, por supuesto, sin ignorarlo totalmente, cómo podría incluirse el efecto del cambio climático, pero sin ir a hacer proyecciones de muy largo plazo. Les digo, la verdad es que las proyecciones no tengo ninguna dificultad con los meteorólogos, pero bueno, la proyección de clima, incluso en el corto plazo, pues es bastante volátil, ¿no? Gracias. Muchas gracias, sí. Tal vez le podríamos decir a tu jefe que efectivamente si hay algo difícil de predecir es el futuro, ¿no? Sí. Y pues nada, muchísimas gracias, Rubén, Gerardo, Carlos, Jorge, muchas gracias por su participación. Creo que ha sido un intercambio muy rico. Creo que efectivamente daría para un foro de reflexión más profundo, ¿no? Más largo, y pues lo anotamos, lo dejamos en la mente como una posible tarea que me parece que sería muy interesante.